Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy, martes, tenemos un programa con muchos comentarios, muchas entrevistas, muchas preguntas con personas que son de nosotros, y después de que el doctor Balcácer haga su presentación, pues diremos de quién se trata. Gracias, Javier. Buenas noches a ti, buenas noches a todos nuestros amables telespectadores que noche tras noche y a esta hora tan especial de la noche, pues nos permiten entrar a sus hogares llevándole las que puedan ser las últimas informaciones del día, y a veces, casi siempre, con entrevistados que vienen a permitirle a ustedes que tengan conocimientos que de otra manera no pudieran lograrlo. Pero Javier, te voy a dar la oportunidad de que seas tú que presente este hermano que siempre comparte. De nosotros, de este programa. Realmente tenemos un dirigente histórico del Partido de la Liberación Dominicana, fundador del partido, profesor de generaciones, subsecretario de Estado en un momento determinado, viceministro en otro. Tenemos al profesor Luis de León, que nos honra con su presencia y además que es una persona de nosotros. Sí. Luis. Gracias. Buenas noches, doctor Balcácer, doctor López, y un saludo efusivo a todo su público de Tres Puntos. Como siempre, nos honra y nos complace. Nos agrada estar acá, en esta casa grande del país. Gracias, hombre. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Profesor, hay muchos aprestos en este momento en el ambiente político. ¿Cómo usted ve la candidatura de su partido? Y después le voy a hacer otra parte de la pregunta, pero vamos a comenzar por esa parte. Bueno, primero debemos comenzar este diálogo diciendo que el Partido de la Liberación Dominicana está cumpliendo 50 años. Este año, el PLD fue fundado un 15 de diciembre del año 1973, del cual yo formé parte, vine de Montecristi, y cumplirá sus 50 años en este 15 de diciembre de este año, ¿verdad? 2023. Y la Fuerza Bochista fue fundada un 16 de agosto del año 1998. También estará cumpliendo 25 años este año. En esa dirección, el Partido de la Liberación Dominicana, después de su estruendosa, gigantesca marcha, mostró al país la fortaleza que tiene, porque el PLD es una marca país. Es como la obra de gobierno del PLD, la que presidieron el presidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina. El país está sembrado. Es una obra política, económica, cultural, social, y el país se volvió una nación que en América Latina y el mundo tiene un peso específico. Bueno, pero de cara al proceso electoral, nosotros, el Partido de la Liberación Dominicana, con su candidato, el compañero Abel Martínez, ha concitado todo el respaldo popular en un momento en que el gobierno ha bajado, las expectativas se fueron abajo y hay toda una situación social en el país, económica y política apremiante, ¿no?, que llena de incertidumbre, de miedo a la nación dominicana. Y el PLD, en ese marco de acción, con todos sus candidatos a alcaldes, nosotros hemos planteado, y es el espíritu del partido en sentido general, una alianza con la fuerza del pueblo, las fuerzas bochistas, el PLD y la fuerza del pueblo y otras organizaciones políticas y económicas tienen que constituirse en un frente social, en un frente electoral, en un frente político. No solo por el tema de las elecciones, que es un tema electoral necesario, imprescindible, esa unidad,
sino una unidad por la situación del país en dos vertientes. La primera, la situación con el tema haitiano y el propósito de la comunidad internacional, que es de todos conocido, que sea la República Dominicana quien resuelva la problemática del Haití inviable. Y la República Dominicana ha sido buenísima con Haití, ampliamente solidaria con Haití. Es más, el gran país solidario que ha respetado al vecino. Y en el marco de esa situación quieren que sea la República Dominicana que resuelva esa situación. Todo eso implica unidad, que la oposición política se unifique toda. Y en términos también políticos, porque en el mundo de hoy es un mundo que tiende a dividir la familia, a dividir todos los sectores y a crear confusión. En medio de una situación como la que tiene el país, se necesita también de mucha unidad, de mucha fortaleza. Y todo eso se llama bochismo. Todo eso es Duarte. Don Luis, se ha estado comentando. No necesariamente tiene usted que tener conocimiento, porque hay comisiones que trabajan en la sombra. Para que los acuerdos puedan darse en cualquier tipo de institución, tiene que trabajarse con mucha cautela, con mucha paciencia. Pero hasta donde usted tiene conocimiento, hasta donde le alcanza a usted con esas relaciones tan intensas que tiene usted dentro del Partido de la Liberación Dominicana, es más, bueno, e inclusive dentro de la Fuerza del Pueblo, donde se le aprecia y se le quiere a usted. ¿Hasta dónde tiene usted conocimiento de si es cierto o no es cierto que hay cerca de 25 provincias aparentemente ya consensuadas para una alianza segura entre la Fuerza del Pueblo y el PLD, y que solamente algunas provincias que los líderes tienen compromisos vitales no han llegado a formalizarse? ¿Cuál es su opinión o hasta dónde llegan sus opiniones? Sí. Bueno, hay un adagio social, un popular, un refrán que cuando el río suena, Agua trae. Agua trae. Eso es lo que en el pueblo dominicano y en el PLD, ese es el grito de conversación de todos los días. Porque lo que están viendo el PLD es que el pueblo mismo es el que está exigiendo. ¿El PLD dice usted? No, el pueblo mismo es el que está exigiendo al PLD y a la Fuerza del Pueblo a que se unifiquen. Y desde ese punto de vista hay todo un ambiente de integración, de unidad, de alianza. Todo eso lo da la misma situación que ha generado el gobierno de desplome. El país vive en una etapa de crisis, en una crisis, como dije, económica, social, moral, una crisis de gobernabilidad, una crisis de desconfianza. Bueno, y el pueblo dominicano siempre ha apelado a aquellos que le han gobernado. ¿Quién le ha gobernado? El PLD. Y los resultados están ahí. La obra de gobierno del PLD con ambos líderes está ahí. Y en consecuencia, eso luce a verdad, lo que usted dice. Porque lo que se ve en cada provincia, en cada municipio, es el sentido de actuar aliado, integrado. Es más, nosotros creemos que eso, como usted dice, el establecimiento de esas dos comisiones, es claro que tiene que trabajar con mucha discreción y que todo el que va, nadie puede hablar en nombre del tema de la unidad, pero es vox populi, que hay toda una voluntad y todo un acuerdo que se están gestando. Bueno, son decisiones cientistas, populares. El pueblo es el que manda, decía el profesor Juan Bosch. El pueblo es el que sabe. Y ambas organizaciones, el PLD y la Fuerza del Pueblo, son depositarias del pensamiento social revolucionario del profesor Juan Bosch, porque ambas descansan su doctrina, sus propósitos y sus misiones en los ejemplos morales, éticos, sociales y de lucha del profesor Juan Bosch. Habrá que esperar que sean esas comisiones quienes den al país a conocer los resultados tangibles de esa unidad, de esa alianza o de ese frente de carácter electoral. Profesor, la gran esperanza de la República Dominicana en la década de
de la juventud de la República Dominicana en la década del 70, 80 y del 90 era la transformación sustancial de la sociedad dominicana, que todavía seguimos heredando y vigente un pensamiento neotrujillista en la sociedad. Esa gran transformación tenía un nombre. La vía era el PLD. ¿Qué ha pasado con esa transformación que se ha quedado como en stand-by y no se ha continuado? Con la sociedad dominicana de pensamiento estoy hablando. Bueno, la gobernabilidad del PLD en 20 años de gobierno tiene, como lo hemos dicho, en una evaluación, sus altas y sus bajas. Pero la parte alta, es decir, su fortaleza en un análisis está muy alta, distante de la baja. Bueno, el PLD es un partido de carácter duartiano, progresista. Juan Bosch le imprimió al Partido de la Liberación Dominicana las ideas, las doctrinas y los principios, pensando precisamente en una organización de liberación, de transformación nacional, para dar el salto hacia el desarrollo. Bueno, está pendiente de que la República Dominicana... Profesor, denos 2 minutos y después continuamos con ese tema. Por favor, vámonos arriba y regresamos. Continuando con nuestro programa en 3 puntos. Profesor, estábamos hablando de las grandes... Vamos primero a hacer un brindis con el profesor. Un brindis. ¿A ti no te gusta brindar con el profesor? Bueno, profesor, vamos a un buen jugo de pera con estos tiempos de campaña, con estos calentaduras que uno coge, pues, qué mejor que un jugo de pera rica. Calidad. Sí, así es. Bien, ahora sí, ahora tú le das preguntas, pero el profesor está más refrescado ahora. Hablábamos de lo que es el faltante en la sociedad dominicana, que el gran transformador debió ser, en términos sociales, políticos y económicos, el PLD. Pero usted estaba desarrollando la... Sí. Decía que en la gobernabilidad del PLD, ambos presidentes del PLD, tanto Leonel como Danilo, se dieron mucho los sectores de alta. Usted sabe que aquí para hacer cambios y transformaciones hay que hacerlo sobre la base de crear un sistema horizontal que garantice que la Constitución y las leyes sirvan a todos. Bueno, y cuando digo se dieron mucho fue porque la gobernabilidad impone muchas cosas y hay que asumir sacrificios. Sin embargo, independientemente de eso, la República Dominicana tiene los avances que ha tenido en los gobiernos del PLD, son los sustentadores de una estabilidad y de una tranquilidad y de una paz que ahora se ve en peligro. Precisamente con la visión de gobernar para las grandes mayorías, para los pobres, para los humildes. Los gobiernos del PLD estuvieron al servicio de los humildes, de los pobres. No en el caso de este gobierno, que son los sectores de alta, ¿no? Oligarquía, dice, sectores... Este gobierno dice que nunca ningún gobierno alguno había beneficiado tanto la clase más necesitada del país. Bueno, pero eso es... Pero el país se está cayendo a pedazos. La situación social y económica del país que viven los barrios populares y las comunidades del interior del país no reciben las 3 papas calientes al día, como dice el profesor Juan Bosch. Hay una situación apremiante en los sectores populares, en los sectores sociales y en la clase media ni hablar, que es la que paga muchas veces los platos rotos de los de arriba y de los de abajo. Toda esa descripción del ambiente económico es lo que lleva al país a movilizarse, a levantarse
y a colocarse en una posición de demandar la unidad. La República Dominicana, aparentemente ahora, con la situación social que tiene, es ingobernable. Y el que sea presidente a partir del próximo año 2024, si no adopta decisiones de carácter histórico identificadas con el bochismo. Es más, nosotros planteamos que la tabla de salvación del país para gobernar la República Dominicana después de este periodo debe ser con el bochismo. Hay que tratar de que esos cambios se aceleren, porque de lo contrario el país será absolutamente ingobernable y el pueblo tomará de su propia mano justicia, porque la situación de inequidad social, de desigualdad, la situación del país en términos de la sobrevivencia son altamente preocupantes. El PLD y la Fuerza del Pueblo, comprendiendo esta situación, deben, de cara a una nueva gobernabilidad, deben saber que el país de ahora, el país del 2024 es otro país, y gobernar entonces se necesita mucha transparencia, mucho sacrificio, mucha dignidad, mucho respeto, mucha educación. Fíjense cómo está el país ahora cayéndose a pedazos con el tema de la educación. Fíjese algo, en las elecciones del año 2020 hubo una abstención entre 35 y un 45%. Y el presidente Abinader ganó las elecciones con 2 millones y tantos de votos. Ahora mismo van a votar, supuestamente, probablemente, hay en capacidad de votar cerca de 8 millones de dominicanos. No solo para el presidente Abinader, sino para cualquiera de los candidatos a ganar, tendrá que sacar por encima de los 3 millones y tantos de votos. En primera vuelta. En primera vuelta. Correcto. ¿Considera usted que un presidente que ganó con una abstención de un 35 a 45%, con un partido dividido, en ese momento, como fue dividido el PLD, y que muchas personas no votaron porque pensaban que el candidato Castillo no tenía posibilidad de ganar, ni que Leonel tampoco, y decidieron no votar? ¿Cree usted que este presidente puede llegar a sacar 3 millones y pico de votos en las condiciones que usted dice que se encuentra el país? Científicamente es imposible. Esa palabra es un poquito, pero es imposible. No, las condiciones sociales. Por más bien que aparezcan en las encuestas ahora mismo. No. La reelección siempre se hace sobre la base de realizaciones, bonanzas. Y es muy por el contrario. Es una reelección en el medio de una situación social que crea en la República Dominicana un estado de inquietud, de incertidumbre, por el hecho de que la misma supervivencia, subsistencia social y la convivencia dominicana se hace difícil. Es decir, solamente se podría hablar de una situación social al margen de la ley irregular que se pudiera poner en marcha, pero resulta prácticamente imposible en medio de la actual situación, y no hay, de cara al momento, visos de que la situación va a arreglarse o que la inflación va a bajar. El presidente acaba de decir que va a invitar a Abel Martínez y al presidente Fernández a su despacho para mostrarle la cantidad de obras que ha estado realizando en el país. Entonces usted dice lo contrario. Entonces, ¿cómo va a ser? Pero bueno, es que ustedes saben que hablar de las obras de gobierno que ha hecho la presente gestión y invitar y comparar con lo que hizo los gobiernos del PLD en 20 años, bueno, eso es un chiste. Eso es un chiste, y hasta una tragedia. Bueno, entendemos que el que está imbuido en esa reelección tiene que hablar con palabras, y que sean las palabras las que puedan representar la realidad. Pero la política es una ciencia y hay que hablar con números tangibles. Ahora, exacto. Claro, exacto. Ahora, profesor, las estadísticas, una de las grandes
situaciones del pueblo dominicano era la delincuencia, la ratería. De acuerdo a los organismos que tienen que ver con eso, anuncian que está bajando la delincuencia y con bombo y platillo anuncia también que hay en ciertas provincias que la criminalidad o los homicidios han desaparecido. ¿Usted cree en esas estadísticas de los organismos que tienen que ver con eso? Bueno, pero esas estadísticas realmente chocan fuertemente y parecen una malcriadeza del tamaño del cielo a la tierra hablar de que la violencia aquí está disminuyendo. Si todo lo que está viviendo en todas partes del país es un estado de inseguridad ciudadana caracterizada, delincuencia, violencia, con categorías, por ejemplo, ahora de desaparecidos, una categoría de desaparecidos, de niños, adolescentes que se suicidan, de secuestro, acciones, violencia en masa, como fue la que ocurrió de narcotráfico en Ocoa, 4 personas, ¿verdad? Muertos. Es decir, todo lo que está viviendo el país en estos momentos, un estado de violencia, está asistiendo a un momento de violencia, que no puede ser la publicidad la publicidad distinta a la realidad, la que puede ocultar ese hecho, esa situación. Pero mire, hay algo que me llamó la atención en el día de ayer y es que Ucrania anunció la muerte de 3 personas por un ataque ruso. Y en República, ataque, o sea, muerte violenta en un país en guerra. En guerra, no, pero sí. Y sin embargo, en República Dominicana nos levantamos con la noticia ayer que 5 personas murieron en forma violenta. 5 por lo que llevan las estadísticas. 4 en Ocoa y 1 en Santiago. Entonces tú dirás, oye, estamos en un país prácticamente a la puerta de una guerra. Bueno, usted dice eso y cualquiera que lo escucha, lo que le puede decir, si no estamos cerca. Porque ese ambiente el país vivía, independientemente de la incursión, del narcotráfico, de la violencia que se producía en el país. Pero en este momento está concentrado, hay una concentración de la violencia como una manifestación de ese narcotráfico, pero también de la situación social. Y eso hace lo que nos lleva al hecho de plantear la necesidad de un gran frente unitario, no solo pensando en el tema electoral, vuelvo y lo repito, en el tema social, en el tema de la convivencia, en el tema de la familia, en el tema, por ejemplo, se va a abrir el año escolar en este mes que iniciamos hoy 1 de agosto, que es fecha aniversario de la Fundación de Radio y Televisión Dominicana, un día como hoy. Aniversario de la Fundación del Listín Diario. Un día como hoy, ¿sí? El pionero. Correctamente, para este 28 comienza el año escolar. Mire la violencia hacia la escuela. O sea que la violencia no es solo un tema aislado, es un tema focalizado, institucional. Todo eso debe llevar a preocupación a las autoridades y no expresar ese sentido de que está disminuyendo. Es que el pueblo dominicano de hoy, de estos tiempos, es un pueblo enterado, comunicado, informado. La tecnología y la revolución de medios de comunicación hace que todo lo que ocurre en el lugar más recóndito de Pedernales o de Higüey o de mi pueblo Montecristi se sabe en instante. De manera que yo creo que el gobierno tiene que cambiar ese lenguaje. El lenguaje de mentir y de inventar y de decir cifras que no se corresponden con la realidad. Vamos arriba y regresamos después de la pausa. Continuando con su programa en 3 puntos. Tú tenías una pregunta, sí, Nelson. Don Luis, regularmente los fallos se le detectan a los gobiernos cuando salen.
Bien, cuando un gobierno pierde una candidatura o pierde unas elecciones, viene otro partido, entonces se ven en el gobierno pasado los delitos cometidos, los robos cometidos, la falta de pulcritud de ese gobierno. En este gobierno en los últimos días han explotado muchas cosas. ¿Usted cree, usted acaba de vivirlo, está viviendo todo lo que está pasando en el Partido de Liberación Dominicana? Uno con familiares del expresidente Medina, otro con exministros del gobierno. ¿Usted cree que este gobierno mantiene esa pulcritud que quieren venderle al país o definitivamente aquí también hay mucha corrupción? Bueno, ya hace rato que el gobierno perdió la batalla por la lucha por la corrupción, por los escándalos que hay en el mismo gobierno, la situación. El pueblo lo sabe. El pueblo, bueno, el gobierno lo que planteaba era la corrupción y la impunidad. Esas eran sus dos baluartes, sus dos banderas de baluarte. Pero esas dos banderas ya están hacia abajo y ahora con una reelección hay que dejar pasar la corrupción. Todos los escándalos, el escándalo hoy de la Procuraduría General de la República, todos los escándalos, más de 20 escándalos en instituciones, que, bueno, algunos de ellos, el único que pudo ser sometido a la justicia y destituido fue el director general de la Lotería Nacional, ¿verdad? Ese no tenía padrino. Exactamente, fue el único que pudo. Pero en los hechos, el tema de la corrupción, y es un tema válido para todo el mundo, porque eso está bien. La lucha contra la corrupción. Hay que tener una muralla muy alta para seguir. ¿Usted cree en la justicia independiente? Bueno, pero si esa justicia fuera ciertamente independiente, hubiera asumido todos esos casos de corrupción que se dan dentro del mismo gobierno y estuviera. Y ha habido tanto así, don Luis. Oh, pero usted no vive en este país. Usted No, pero recuerde que lo ha entrevistado a usted y es político. Gracias. Bueno, todos esos escándalos están ahí. Cojan todas las instituciones del Estado, cojan el Ministerio de Educación, por ejemplo, donde yo soy. Todas las situaciones que están ahí, que se dieron ahí, que se están dando ahí. Es decir, la corrupción es un discurso. Por eso ustedes ven que también el tema de la corrupción parece un tema más de persecución política contra los que estaban. Okay. Aunque... Profesor, hay mucha gente en su partido que no puede justificar bajo ningún criterio todo lo que tienen. Vamos a estar claros en eso. Escúcheme. Usted ha pasado toda su vida trabajando y usted no tiene lo que muchos funcionarios que llegaron el otro día tenían. Yo no estoy apañando eso, lo estoy diciendo que aparentemente el tema de la lucha contra la corrupción era un grupito. Era un asunto grupal, un asunto particular de un grupo, no, pero la voluntad de luchar contra la corrupción para que un gobierno tenga moral tiene que empezar con lo suyo, lo que estuvieron y lo que están, sin contemplación. El problema de la lucha contra la corrupción es un problema primero de que quien esté ahí no esté corrompido y que no tenga... como dicen. ¿Usted cree que doña Miriam Germán es una persona, no es idónea para ese puesto? Pero claro que sí que lo es. ¿Usted la conoce de la universidad? Sí, claro, es una mujer que tiene, como diría el pueblo, vara alta. Pero eso no es un asunto de una persona, es un problema de equipo, es un problema estructural. Es un problema estructural. Pero vuelvo y digo, eso no quiere decir que el tema de la corrupción sea un tema de lucha permanente y constante. La lucha contra la corrupción debe ser un tema neurálgico para garantizar una buena gobernabilidad en cualquier gobierno, en cualquier estado. Lo que queremos decir con esto es que ciertamente el gobierno ha puesto en marcha una lucha contra la corrupción. Bien, que lo hagan y que demuestren o sometan a la justicia y lleven hasta las últimas consecuencias a aquellos que están acusados, naturalmente, respetando el debido proceso de ley, como se dice, los derechos humanos, los principios de considerar que alguien no es culpable, es inocente hasta tanto no sea demostrable, todo eso muy bien, pero de ahí a que el gobierno
se haga de la vista gorda con todos los casos de corrupción que se dan en el mismo, eso es otra cosa. Eso un poco, por eso decía el concepto ahorita de persecución política, le quita fuerza a los sometimientos que se han hecho. Don Luis, usted mencionó ahorita los asuntos haitianos por arribita. Nos gustaría a nosotros y al país escuchar su opinión respecto a que un país tan distante de esta isla completa como es la República de Kenia haya recibido prácticamente el padrinazgo, de otra forma no se puede llamar, de los Estados Unidos, para que ellos se conviertan, vamos a decir, en una fuerza de paz y que puedan venir e intervenir en Haití, empezando con cerca de 1,000 policías, para ver cómo se organiza esa isla que nos queda en la parte oeste. Bueno, de los problemas que tiene la República Dominicana, ese es el más grande, el más fuerte, porque nosotros estamos, ¿quién nos está confrontando a nosotros? La comunidad internacional, Estados Unidos, Francia, Canadá, la Comunidad Económica Europea, que ellos desde allá, desde Europa y desde Estados Unidos, ven el problema haitiano solucionado muy fácil. Ah, no, es que lo bueno es unir a esos dos países, que abran la frontera. Ese problema está resuelto en República Dominicana. Y esa es una posición de la ONU, que es una irresponsabilidad de la misma ONU y de esa comunidad internacional, porque el establecimiento de la multilaterabilidad de las Naciones Unidas establece la cooperación económica, la cooperación técnica y las posibilidades de pacificar Haití, que es uno de los temas que se maneja. Pacificar Haití, no una invasión, porque con eso que se ha ahora dicho que Kenia, ¿verdad?, va a participar con el envío de fuerzas. Liderando la fuerza. Pero que nada tenga que ver eso con utilizar los aeropuertos o utilizar a la República Dominicana, que de eso se ha hablado, para operar desde los aeropuertos dominicanos. Y eso nunca jamás, el país no puede permitir, bajo ningún concepto ni circunstancia, que se utilice el territorio dominicano para operar una pacificación que, bueno, hay que ver cuáles son las características, porque si estamos hablando, creemos que hay que pacificar a Haití, pero no puede ser sobre la base de una ocupación militar. Debe ser algo muy científico y técnico, una operación muy selectiva, que no implique, ¿verdad?, sacrificar el sufrido pueblo haitiano, porque los sectores económicos poderosos de Haití, que son los que han llevado a Haití a ese estado de situación de estado fallido, son responsables de esa crisis. Y el propósito, en Haití hay también una oposición de ese pueblo a ese modelo de ocupación, porque ya hubo un organismo de las Naciones Unidas, la MINUSTAH, y fue un desastre. Profesor, déme 2 minutos y regresamos en breve para continuar con el tema haitiano. Vamos arriba. Bien, señores, continuando con su programa en 3 puntos, en la última pausa. Profesor, le estábamos hablando del tema haitiano y usted estaba explayado en el tema haitiano. ¿Cuál sería para usted la solución del problema haitiano desde el punto de vista de la República Dominicana? La República Dominicana tiene un gran compromiso, un desafío desde Juan Pablo Duarte, que dijo que la República Dominicana es libre, soberana e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Juan Pablo Duarte tenía una ideología y una doctrina radical, una posición con la soberanía. Ahora resulta que con esta amenaza de la comunidad internacional, oigan bien quiénes son Estados Unidos, Canadá y Francia, potencia, ¿no?, que amenazan a la República. No es para que se tome como un juego. Nosotros hemos dicho que los partidos políticos han jugado un papel irresponsable,
porque ya era tiempo de que la República Dominicana presentara aquí una manifestación, una gran concentración patriótica para que el mundo viera, para que el mundo sepa y para que esas potencias sepan que la República Dominicana no está dispuesta a ceder ni un ápice de su integridad territorial y de su constitución, de su soberanía. La salida del problema haitiano debe ser en el marco de la ONU, porque la ONU fue creada a propósito de la Segunda Guerra Mundial y fue para la cooperación con los países más pobres, más pequeños. Y todo el mundo sabe que el país más pobre de la región de Latinoamérica y el Caribe, que está en un estado inviable, es Haití. Y la solución debe ser cooperación, solidaridad. No puede ser guerra, no puede ser estos inventos que hacen ellos, de invadir a un pueblo y bañarlo en sangre y dejarlo podrido, dejarlo destruido y salirse del país y dejarnos a nosotros esa situación. Porque la República Dominicana es la que está recibiendo las consecuencias de la pobreza de Haití. Como ustedes ven acá, aquí hay más de 2 millones o 3 millones de haitianos de manera ilegales. Y hay que evitar que el país que se cumpla aquellos preceptos, por ejemplo, del presidente Jeffrack en el año de 1865, que manifestó después que la República Dominicana derrotó en las batallas de independencia, post-independencia, en 1844, batallas como 19 de marzo, el 30 de marzo, el Bemiso, 30 de marzo, Sabana Larga, Las Carreras, etcétera, etcétera, Cachimán. Después de eso vino la guerra de la restauración de la República, que libramos una batalla de 2 años contra España y se triunfó en la guerra de la restauración de la República. Entonces ellos plantearon, de nuevo fueron ante el presidente de Haití, le plantearon de nuevo seguir ocupando, seguir invadiendo a la República Dominicana. Y él le dijo, no, alto ahí, ahora la ocupación es pacífica. Lo que concibe todo el mundo es que la República Dominicana está ocupada pacíficamente y la entrada de haitianos, eso ni hablar, en los últimos meses, eso ya está a la libre. Y hablar de la debilidad de nuestro pueblo, que ellos dominan los idiomas. Y nosotros desconocemos lo y que nosotros ellos desconocemos el idioma de ellos. Pero una pregunta. De manera que eso significa la salida de unidad, integración, pero demostración y patriotismo y valentía frente a esos países, porque nosotros sufrimos las consecuencias de las 2 ocupaciones norteamericanas aquí en el siglo XX pasado, 1916, 24, 1965. Bueno, las consecuencias fueron funestas, pero el país se puso en 2 patas y le demostró a ellos que la República Dominicana, cumpliendo el dictado del padre fundador de la República y líder trinitario, como decía el profesor Juan Bosch, la República Dominicana no permitió que se mancillara su soberanía. Luis. Y ahora mucho menos. Pero para eso debe haber voluntad política, acción. Y eso le pertenece a los partidos políticos. ¿Dónde están aquí los intelectuales, las academias? Todo este problema, el pueblo no sabe lo que está pasando. Y el pueblo no sabe, y el país, que en un momento determinado podemos llegar una madrugada, nos pueden despertar diciendo que las masas hambrientas de Haití asaltaron la frontera y que los soldados dominicanos se vieron compelidos a actuar, a matar gente, para entonces venir las potencias y ocupar a los 2 pueblos, a Haití y a la República Dominicana. Sí. Don Luis, en un minuto que nos queda de programa, nos gustaría que usted nos dijera, ¿es posible que el Partido de la Liberación Dominicana, su cabeza de arriba, y la Fuerza del Pueblo, su cabeza de arriba, puedan reunificarse? En un minuto. Claro que sí es posible, porque el PLD y la Fuerza del Pueblo se deben al pueblo mismo. Y le conviene y al el país. pueblo es el que está planteando la unidad. Y a ellos mismos les conviene, a los dos. Además, critican al presidente Danilo Medina respecto a su posición, pero vimos en días pasados que el mismo asistente de él, el compañero Robert de la Cruz, manifestó que no era verdad, que había una actitud, hizo un Twitter ahí explicando. ¿Se atrevería Robert a decir algo así sin el consentimiento de Danilo?
Bueno, difícilmente. Bueno, señores, Gracias, hemos hombre. llegado al final de su programa en 3 puntos. Hasta mañana, si Dios lo permite. Buenas noches.